nuestros dos exponentes. El primero es Camilo Arredondo, que quizás muchas personas de aquí lo conocen como su profesor, magíster en artes musicales, con mención en didáctica de la música de la Universidad Mayor, es licenciado en educación y pedagogo en música en educación media de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y también es intérprete instrumental mención batería de la Escuela Moderna de Música y Danza, y por supuesto docente de nuestra Escuela de Educación Artística. Y nuestro segundo invitado es el doctor Erin Vargas, quien es doctor en cultura latinoamericana y caribeña. Fue docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, y el licenciado en composición musical de la Universidad de Missouri, Kansas City, USA. Y bueno, hoy día yo estaré moderando, así que primero vamos a tener las dos rondas de exposiciones de corrido, vamos a tener un pequeño, ahí una detención, pero muy breve, y al final de las dos exposiciones vamos a tener las preguntas. Eso es todo. Por favor. Excelente, Jorge Esquivo, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, agradecerle a justamente Erin, quien nos acompaña el día de hoy. Estoy muy contento de que podamos colaborar el día de hoy, porque la verdad es que yo hace mucho tiempo fui incluso estudiante de Erin en un seminario por ahí, donde se abordó mucho esta temática que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Por lo tanto, es un trabajo que hemos desarrollado en este último tiempo de forma colaborativa. Nos juntamos en muchas ocasiones para poder pensar y repensar sobre aspectos que nos interesa abordar acerca de los paisajes sonoros y el concepto de silencio. Son los dos ejes que conforman de alguna forma este pilar del día de hoy, llamado en base justamente al concepto del seminario, como el gesto vocal desde la escucha a la resonancia, dado que tenemos esta visión de la escucha como una habilidad transversal, una habilidad integradora de los saberes de las y los estudiantes. Entonces, nos estamos enfocando en un aspecto bastante más pedagógico que los primeros 2 días que nosotros pudimos asistir entonces a este seminario. No podíamos terminar sin ver esta dimensión que es mucho más desde el ámbito de la didáctica y la pedagogía en torno a entonces la comunicación y la escucha atenta. Entonces eso, me gustaría públicamente decir que estoy muy agradecido y muy contento de colaborar con Erin. La verdad es que admiro bastante su trabajo, así que nada, pues, espero que lo disfruten y que le aprovechen de aceptar las preguntas, porque Erin es un capo en este ámbito. Así que, bueno, capo como le decimos acá a Erin, Erin es venezolano, por si acaso, así que capo es como ser un bueno en algo, por si acaso. Ya, por si no entendía mi concepto. Ya, pero sin más preámbulos, me gustaría empezar. Hoy me toca iniciar esta presentación. Yo siempre tengo aquí mis power, mis monos, mis colores, ya que me gusta ponerle color a estas cosas. Entonces, me gustaría iniciar este concepto del día de hoy, lo que vamos a revisar en este eje, respecto de la educación musical situada en la diversidad de paisajes sonoros. Ya, ese es como el enfoque que yo le voy a dar en primer lugar, para después complementar con lo que va a hablar Erin posteriormente. Nuestra intención de esta jornada de hoy es bastante participativa, en el sentido de que ambos estuvimos muy de acuerdo en que esto fuera como un modo taller. Entonces la idea es que mostrarles más que exponerles como conceptos y definiciones y cuestiones teóricas, nos interesa que puedan de alguna forma situarse, como dice el título, en un aspecto de su propio entorno, de las posibilidades pedagógicas que nosotros podemos sacar de esto. Entonces la idea es que ustedes puedan hacer lo que yo les vaya indicando para que puedan ir reflexionando, puedan estar participando, aunque no estén hablando necesariamente como en micrófono, qué sé yo, o comentando en el chat, pero la idea es que puedan ser como una experiencia activa por parte de ustedes, ¿ya? Así que les dejo todos invitados si quieren mantener su cámara encendida y ese tipo de cosas. Se agradece bastante porque la idea es que generemos un ambiente más taller, ¿ya? Bueno, en primer lugar, de todas formas, no
pese a lo que acabo de decir, es súper necesario entender el concepto de paisaje sonoro, ¿ya? Tampoco se trata de estar hablando como desde sin enmarcamientos, ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de paisaje sonoro, no podemos evitar citar a Murray Schafer. Murray Schafer es como el ente clave de este concepto. Murray Schafer es un didacta y compositor relacionado mucho al ambientalismo en el sentido del cuidado de la higiene acústica. Y Murray Schafer propone este concepto de paisaje sonoro referido a este conjunto de sonidos, ruido y silencio que conforman contextos específicos. ¿Ya? Entonces ese es el motivo por el que una playa no suena igual que una jungla ni que una ciudad, ¿ya? Porque tiene características sonoras específicas. A eso nos referimos con paisaje sonoro, que la verdad es que es un concepto bastante lógico, ¿cierto? Si pensamos paisaje sonoro, como el ambiente, digamos, o lo que conforma un lugar, un contexto específico. Sin embargo, el concepto ya ha sido desarrollado bastante y ha sido no solamente aplicable como al campo exclusivo de la música, y de hecho yo aquí les voy a mostrar una definición que es bastante más amplia y que comparten bastantes autores, Cárdenas Soler, Martínez Chaparro, Ampux y Woodside, que refiere al espacio portador de diálogos sonoros, imagínense los conceptos que estamos jugando, que constituyen o conforman la mayoría de significaciones sociales, culturales e ideológicas, a partir de las cuales los sujetos establecen su identidad. Entonces nos metemos en un plano cultural, identitario de aquellos contextos, ya no cerramos el concepto solamente a lo que suena o lo que no suena, sino que qué impacto tiene en la identidad. ¿Ya? Entonces, por supuesto, eso es como el foco que queremos darle, dado que estamos hablando de un impacto sobre todo que se nota en la pedagogía, y que hoy más que nunca, considerando las actuales circunstancias, llámese el aspecto de estar frente a la pantalla y de forma remota haciendo las clases y qué sé yo, no, son lugares que se encuentran de alguna forma a través del micrófono. Hace un tiempo atrás, de hecho, una colega de artes visuales comentaba que las cámaras parecieran ser una especie de ventanas hacia otros entornos. Y yo diría que el micrófono también es una ventana hacia el paisaje sonoro de todas y todos. Entonces, se genera en este lugar una cuestión inédita que no había pasado en la educación anteriormente, siempre y cuando no fuera remota, por supuesto, dado que nosotros nos encontrábamos en un lugar, en una sala de clases que tenía un contexto y un paisaje sonoro en particular. Pero cuando nosotros hacemos clases de esta manera, de una manera remota, nosotros de alguna forma eh, tenemos una conexión en el que nosotros abrimos nuestro hogar, abrimos nuestro contexto de paisaje sonoro y lo compartimos con el resto. Entonces, esa definición es la que me interesa que ustedes eh, consideren al momento de hacer todo este análisis que vamos a hacer a continuación, porque tiene un impacto bastante mayor a solamente prestar la atención al entorno, tiene que ver también con cómo eso impacta a mi diario vivir. Y por supuesto, sobre todo en los contextos que hoy día han sido tan emergentes, de alguna forma. Y que, por supuesto, llegaron para quedarse en muchos casos. Entonces, es súper importante tenerlo en consideración. Dicho esto, quiero presentarles una serie de ideas de actividades de aprendizaje. Son bastante sencillas, son actividades para que podamos, de alguna forma, visualizar situaciones en las que nosotros podemos trabajar de alguna forma con estudiantes o con nosotros mismos. Esto es aplicable de cualquiera de las dos formas. Si usted lo ve como algo que le puede servir, por supuesto, ocupe todos los recursos que usted quiera. Y por supuesto yo le puedo mandar esto después, al finalizar esto, para que considere que el material está ahí disponible para todos y todas. Entonces, el primer ejercicio que a mí me gustaría relatarles es sobre un análisis del entorno macro. Y es una actividad de aprendizaje que tiene que ver con una visión, es que igual suena raro hablar de visión cuando estoy hablando de la escucha, ¿ya? Pero como que se me confunden un poco los sentidos, pero la intención de este ejercicio es simplemente tomar conciencia del lugar donde pertenezco, situado de un aspecto totalmente sonoro. Entonces, para eso, simplemente yo voy a compartirles un par de audios. Ya voy a dejar de compartir el video para que escuchen
lo mejor posible. Ojalá estén con audífonos, porque esa es como un poco la intención. Si no lo tiene ahí puesto y sabe que lo tiene por ahí en su casa, vaya a buscarlo, porque de verdad que esta clase, esta sesión, vale la pena escucharla con mucha atención. Y entonces yo le voy a compartir solo audio en este momento para mostrarles un paisaje sonoro. Y el ejercicio que me gustaría que usted hiciera es simplemente que escuchen el paisaje sonoro y piensen un poco qué tanto les representa, ¿ya? ¿Qué tanto? Voy a compartir solo audio, ¿no? Para que no hayan distractores. ¿Y a qué me refiero con eso? A que traten de identificar los distintos sonidos que conforman este espacio, en primer lugar, y en segundo lugar, traten de pensar en qué tan identificados se sienten con este paisaje sonoro que yo les muestro. ¿Ya? Esa es como un poco la situación. Y si quieren reaccionar de alguna forma, está el chat, pueden poner lo que quieran. Ya voy con el primer audio, por favor me confirman que se escucha. Bien, entonces, lo primero que me gustaría simplemente dejar abierta la pregunta, como les decía, ¿qué tipo de lugar habrán escuchado? Lo que ustedes creen que habrá sido, y si habrá algún sonido que les haya llamado la atención en particular, o la no ausencia de esto, porque justamente se escucha como mucha cosa, ¿cierto? Entonces, si me hacen el favor de ahí comentarlo por el chat, si alguien tiene alguna impresión, se lo agradecería bastante. Santiago Centro, dice la Mali. Justamente, puede ser Santiago, como puede ser alguna ciudad, parece que estamos de acuerdo con que es una ciudad, ¿verdad? ¿Qué es lo que caracteriza esta ciudad? Dice la Alameda, la Bárbara, ya, interesante, se imagina un lugar en específico. El ruido, el nivel de ruido, dice la Cata, excelente. Sí, hay un nivel de ruido bastante grande, ¿cierto? Los autos, sí, nos hacen pensar entonces que estamos frente a un sitio que es urbano, ¿cierto? La gente, se escucha bastante voces, ruidos, como dice Bastián, ruidos de desagradable intensidad, molesto. La plaza de Puente Alto, te imaginas, el otro Bastián. Mira, qué interesante. Valparaíso también, el centro también suena así, ¿cierto? Entonces hay distintos elementos, muchas gracias por sus respuestas, que sí, está súper claro que es un espacio urbano porque hay distintos elementos que lo conforman, los autos, etc. Entonces es súper curioso, es súper interesante cómo uno se imagina un lugar en específico, ¿cierto? Hay un proceso mental que uno dice, claro, esto puede ser la Alameda, esto puede ser la plaza de Puente Alto, puede ser lo que sea, ¿cierto? Y Eric también aporta ahí, es un lugar al aire libre, con tráfico, y escuchó gente reír. Sí, hay unos niños por ahí que se ríen, ¿verdad? Entonces uno puede extrapolar incluso aspectos como anímicos a partir de esto. Por un lado, si uno se focaliza en el ámbito de los ruidos, por supuesto que puede ser llegar a ser un poco molesto y estresante de alguna forma, y es algo con lo que convivimos bastante, ¿cierto? Esa conciencia es la que me gustaría que ustedes empezaran a tomar con este ejercicio. Y por otro lado, nos identifica en el sentido de que nosotros podemos, de alguna manera, correlacionarnos con esos espacios. Podemos decir, ah, este espacio se parece a este, ¿cierto? Ahora, les voy a mostrar otro paisaje sonoro, pero es bien particular este, no es tan genérico, entre comillas, porque este puede ser una ciudad cualquiera. Ahora probablemente me digan, este es este lugar y con estas circunstancias. Díganme, por favor, ahí reaccionen al máximo con sus impresiones, porque este es otro sonido bastante más tenso. Atención.
Ya. Bien, ¿qué piensan al respecto? A ver, dice justamente Plaza Dignidad, dice la Cami Arias, emoción, dice Bárbara, sí, muy intenso el audio, muy intenso. Yo no sé si ahora al escucharlo con esta mediación que acabo de hacer, como de esa guía de prestarles atención de la escucha y de la emotividad, qué sé yo, se escucha bastante intenso. Estrés, dice Constanza, sí, genera mucho estrés. De hecho, escuchar los gritos, hay un momento en el que están todos así como súper, como de alguna forma afectados, ¿verdad? Plaza Salvador Allende, dice Javiera Chavalos, La Voz del Pueblo, dice Cami Arias, Avenida Pedro Montt llegando a Congreso, ¿verdad? Cuando una marcha se interrumpe por jefes especiales, tal cual, ¿cierto? En Valparaíso también se generan esos espacios. Entonces, y claro, la Plaza de Puente Alto a veces, claro, justamente, cuando ya la organización se vuelve más como territorial en el sentido de los distintos lugares en el que se van focalizando las protestas. Pero si se fijan, ahora, ¿qué pasa con la identificación de esto y qué pasa con lo que sentimos al respecto? Me llama la atención, de hecho, el comentario como de centrarse, a diferencia del anterior, hubo como un foco puesto en lo que pasa, a lo que a uno le pasa, ¿cierto? El estrés, la rabia que se siente en los sonidos que se van acumulando en ese lugar, la intensidad que generan los espacios, el momento, ¿cierto? Porque el momento se entiende como un evento. Y el contexto, como dice Bárbara, justamente. Entonces, eso es el paisaje sonoro en el fondo. Ese es el enfoque de este concepto, porque genera no solamente una sumatoria de sonidos, como lo puede ser una ciudad, que puede ser cualquier ciudad a la larga, al aire libre, con personas, qué sé yo, sino que también se genera un evento, un lugar, un momento específico, un contexto específico, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con nosotros a partir de aquello? ¿Cómo impacta nuestra vida al final, al momento de estar expuestos a esos niveles de sonido, a esos niveles de ruido, a esa intensidad emocional, etcétera, etcétera? Entonces, conectándolo un poco con lo que comentaban las colegas en las primeras dos sesiones, ¿qué pasa con la voz al final? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con toda esa noción que nosotros trasladamos de alguna forma de esa emotividad a la expresividad, ¿cierto? Entonces, por ese lado, es justamente la intención que tiene este ejercicio que se puede llevar a cualquier contexto específico. Uno puede llevarlo al contexto de la escolaridad, cuando tratamos con niños y niñas o adolescentes. Podemos llevarlo a la universidad, que en mi caso al menos yo lo he aplicado bastante en distintos contextos y descubrimos cosas bien particulares, clasificamos sonidos, de alguna forma tomamos conciencia de dónde están los puntos más álgidos del ruido, dónde nos acercamos más a la gente, a los sonidos más naturales, dónde me conviene más estudiar a la larga, cuando pienso ya a lo mejor acá en este contexto hay mucho más silente, como decía justamente Paz el otro día, ¿cierto? La búsqueda de los espacios silentes para poder desarrollarse en el campo de la educación, ¿cierto? Etcétera. Bueno, ese es un primer ejercicio que me gustaría que ustedes como de alguna forma aprovechasen en el sentido de el entendimiento del paisaje sonoro. ¿Vamos bien? Me pueden poner monitos y cuestiones de que se entiende todo lo que estamos haciendo, caritas, pulgares, lo que sea. Ya. Bien, excelente. Vamos a un segundo ejercicio entonces. Voy a mostrarles otra situación que también a mí al menos me motiva bastante porque lo encuentro muy interesante a propósito de las situaciones actuales que hemos estado viviendo, no con el propósito de estar reviviendo como lo malo que ha sido como todos estos procesos del estar encerrado ni nada. Ah, disculpen, se me había olvidado algo del ejercicio anterior. Uno puede seguir metodológicamente estos pasos para poder llevar a cabo este proceso, ¿ya? Primero, la escucha atenta de los diversos paisajes sonoros, ya sea a partir de una grabación, como lo acabo de hacer, o simplemente llevarlo a una situación real, ¿verdad? Donde estamos insertos. Por otro lado, se puede hacer un análisis de los paisajes sonoros identificándose uno mismo dentro de ese paisaje, ¿ya? Entonces uno puede generar esa correlación de lo que me pasa con este lugar, con qué es lo que convivo, etcétera, etcétera. Uno puede llegar a un punto de análisis de acción y consecuencias en el sentido de hacerme responsable de ese lugar, de ese paisaje sonoro en particular. Yo soy actor de ese espacio sonoro, por lo tanto, qué es lo que hago o qué es lo que no hago en virtud de esa identidad.
Y generar espacios de discusión y conclusiones, que es como lo que va a generar espacios de aprendizaje significativo con nuestros estudiantes, ¿cierto? Lo que va a marcar de alguna forma espacios de colaboración, de poder pensar un poco las cosas que estamos relatando. Bien, eso respecto del primer ejercicio. El segundo tiene que ver con una cuestión mucho más personal de cada uno, me refiero, y es el análisis del paisaje sonoro propio, ¿ya? Es una actividad de aprendizaje que tiene que ver con los entornos próximos. Entonces, miren, la idea de este ejercicio es que uno preste atención al entorno próximo, que es lo que me rodea en el fondo sonoramente. Poder generar entonces habilidades, desarrollar la habilidad de la escucha atenta, de la discriminación auditiva, que refiere a toda esta habilidad de poder separar de alguna forma mentalmente lo que estamos escuchando, y la conciencia del entorno, ¿cierto? Y la intención es que eso también genere una especie, una oportunidad de contribución, entonces, de una serie de toma de decisiones que tengan que ver con esta exposición al ruido, que es lo rutinario, ¿ya? La conciencia que te lleva a la acción. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio en particular? Fíjense, acá estamos frente a un plano de una casa. Ya tenemos una casita con los dormitorios, un baño, la cocina, el comedor living, ¿cierto? Y una pequeña terraza. Tenemos un plano entonces acá que podemos analizar. ¿Cuál es el ejercicio? Que nosotros podemos, de alguna forma, invitar a nuestros estudiantes a que su propio plano de casa pueda, de alguna forma, identificar con colores, por ejemplo, o con cualquier otra simbología que a ustedes les parezca pertinente, los niveles de sonido y ruido que hay en los distintos lugares, en los distintos espacios, de acuerdo a un horario específico. ¿Cuál es la idea? Que nosotros podamos comparar los momentos de la exposición al ruido de acuerdo a los momentos del día, ¿ya? Entonces, acá les pongo un ejemplo muy particular. Con color rojo estoy poniendo los momentos o los lugares más ruidosos. Con amarillo, con una forma moderada, y los verdes son los lugares más silentes de la casa en ese momento en particular. Entonces podemos deducir que acá hay una familia que en la mañana, a las 7 de la mañana, está utilizando bastante el baño porque está a lo mejor preparándose para su quehacer diario, digamos con la ducha, qué sé yo, el desayuno, qué sé yo, pueden estar preparando el desayuno y comerlo. Y acá puse así un caso hipotético de que aquí están puestas las noticias a todo chancho porque estamos de alguna forma informándonos de lo que pasa al día. Por ejemplo, ya, mis papás escuchan, qué sé yo, las noticias. Y en la terraza podemos escuchar también un nivel moderado de sonido, de exposición al ruido, porque está empezando el tráfico de la mañana en el diario vivir de la ciudad. Y los lugares más silentes al parecer son los dormitorios porque ya la gente salió de los dormitorios. Ya, ok, tenemos un primer ejemplo. Luego avanzamos en el día y nos encontramos que a las 2 de la tarde cambia un poco el asunto y nos encontramos que ahora el baño, por ejemplo, ya no es un lugar tan activo durante la mañana, por lo tanto es un lugar bastante silente. Afuera tampoco hay tanto ruido porque no son los horarios peak de tanto tráfico. La tele sigue prendida, entonces está como bien ruidosa. Y los espacios de comida y de dormitorio pareciera ser en los niños un poco más movido porque es horario de almuerzo. Sigo durante la tarde y a las 7 de la tarde me encuentro con que hay bastante más ruido, sobre todo porque tengo que estar compitiendo con el entorno, entonces la tele está más fuerte. Ya estoy poniendo un caso hipotético. Porque afuera hay un tráfico horrible de las 7 de la tarde, por lo tanto entra mucho sonido y ruido del exterior, por lo tanto yo tengo que competir con los ruidos y de alguna forma toda la casa empieza como a generarse espacios mucho más ruidosos. Entonces el lugar más lejano de alguna forma de la terraza es donde nos podemos encontrar lugares más silentes. Y finalmente, a las 11 de la noche nos encontramos con que los dormitorios son los únicos lugares un poco más activos porque ya estamos preparándonos para dormir, etcétera, pero todo el resto de la casa está bastante más silente por el horario, porque nos acercamos al horario de dormir y punto. Entonces, ¿qué pasa con este ejercicio? Uno puede generar espacios reflexivos muy interesantes porque, por ejemplo, acá mismo yo puse este ejemplo como intencionando una situación en particular, como hipotética, pero el caso es que el niño puede ser, o adolescente, o quien sea que esté haciendo este análisis, puede darse cuenta que este espacio, por ejemplo, nunca se caía. Acá estoy cambiando las láminas, y se da cuenta, por ejemplo, que acá el lugar del televisor nunca se apaga. Entonces puedo decir, oh, chuta, realmente no había tomado nunca conciencia
de que en mi casa el televisor está encendido todo el día, excepto en la noche. Entonces, ¿qué puedo hacer al respecto? Yo puedo accionar algo al respecto, puedo conversarlo en mi casa, puedo generar espacios como de quizás cambiar ese televisor por otra cosa que puede estar generando sonido. ¿Qué pasa con mi clase? ¿Dónde hago mi clase? Y resulta que el cabro se le ocurre justamente tomar las clases híbridas o online acá, en esta mesa. Entonces, claro, en ese momento, uno cuando activa el micrófono a las 7 de la tarde o antes, se encuentra con que uno escucha todo el paisaje sonoro a donde pertenece, cuando a lo mejor hay otros lugares más silentes en la casa. Esa es la conciencia que en el fondo se logra de alguna forma, generando estos espacios de discusión, estos espacios de análisis del propio entorno. Y la propia contribución en el sentido de qué es lo que puedo hacer yo al respecto. ¿Qué es lo que puedo hacer yo al respecto? Veamos qué se puede generar. A nivel metodológico nos encontramos con otros pasos que son muy similares al del primer ejercicio. Un primer paso que tiene que ver con la captura de las muestras sonoras, que tiene que ver con estos momentos. Puede ser grabado, puede ser simplemente en el plano, rayándolo como a ustedes les parezca más pertinente. Uso del plano y la comparación horaria, es decir, hacer entonces esta comparación de los momentos del día, la línea de tiempo en el sentido gráfico, digamos, de todo esto que estoy utilizando. Y esta yo creo que es una de las partes como más interesantes porque al final es la bajada de esto a una cuestión mucho más decisiva. Es la bitácora del silencio que les voy a mostrar a continuación y por supuesto las conclusiones que se pueden sacar a partir de todo lo que se está haciendo. ¿Qué es la bitácora del silencio? Es un calendario simplemente muy sencillo donde yo puedo tomar decisiones sobre la higiene acústica que yo estoy teniendo día a día. Entonces, el chico o chica puede tener una propuesta de cambio en su rutina sonora y analizar sus resultados. Entonces, de pronto ya, a lo mejor el lunes voy a intentar que esto no esté tan parecido a lo normal, por lo tanto voy a apagar la tele de las 4 hasta las 7. Veamos qué pasa. Y a lo mejor tiene un impacto, a lo mejor tiene un impacto eso en su hogar, o la gente que convive con ese estudiante, etc. Y yo puedo ir probando día a día distintas estrategias o distintas decisiones que pueden generar cambios significativos en mi diario vivir en cuanto a exposición a los sonidos. Y puede ir evaluando, de pronto, después de pasar una semana, 2 semanas, se va dando cuenta que efectivamente funciona y que es un mal hábito, simplemente estar muy expuesto a innecesariamente a un nivel de ruido muy, que al final era muy controlable, pero finalmente se transforma en una cuestión tan interiorizada, tan rutinaria y tan ajena a uno, quizás, porque hay otras personas con las que uno convive, que no se hace nada al respecto. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo vamos, como de alguna forma, intencionando mejoras en nuestra higiene acústica? ¿Sí? ¿Se entiende también? Bonitos, reacciones, para que también me vayan contando así que sí. Son ejemplos simplemente. Ya, muy bien. Gracias, gracias sobre todo a las chiquillas ahí, a la barra de la escuela, ¿cierto? Ya, sigamos. En una tercera estrategia, ya yo aquí les voy a comentar una cuestión que a mí personalmente me funcionó muy bien y por eso quiero compartirlo con ustedes. El momento, claro, que tiene que ver más con un ámbito emocional, tiene que ver más con un ámbito de la salud mental asociada a el ruido interno, ya no solamente necesariamente, ya hablamos del nivel macro, que es como qué es lo que pasa en la calle, en el lugar donde vivo, ya está también este lugar más personal, que es mi hogar, ¿cierto? Pero a este punto es un lugar mucho más interno, más de cada uno, ¿ya? Y esta es una estrategia que saqué de un libro. Es un libro que yo leí, dado que yo estaba en mis condiciones de salud mental deplorables de la primera cuarentena, ¿ya? Esto fue una experiencia muy personal, pero que se los comparto porque a mí por lo menos me funciona mucho. Y es un libro que se llama El Camino del Artista. Ya por si acaso lo quieren buscar por ahí o lo quieren leer. El Camino del Artista es un libro que se trata sobre una rehabilitación creativa. Esa es como la lógica que tiene el libro. ¿Cuál es la idea del libro? El libro te da ciertas reflexiones en torno al arte. Igual es súper basado en el arte, pero creo que es extendible a quien quiera hacer cualquier tipo de expresión creativa. Y la idea es que en 12 semanas, ya, es decir, 3 meses completos, uno genera actividades diarias
en la que uno puede de alguna forma rehabilitarse, reencontrarse consigo mismo en el campo creativo sobre todo. Yo personalmente no lo hice tanto como relacionado a la creatividad y la expresión artística. Sí, por supuesto me sirvió mucho para ese campo porque me dedico a la música, igual que muchos de acá. Pero lo que más me sirvió fue un ejercicio en particular, que es el que relato y muestro acá en esta diapositiva, que es el campo de las páginas matutinas. Las páginas matutinas son una actividad diaria que uno hace, diaria, son 90 días en el que uno hace esto, ya, por si acaso, tomen el peso porque realmente es muy esclarecedor en muchos sentidos, es difícil, no es muy fácil hacerlo, es declaradamente difícil, pero es muy nutritivo. ¿En qué consisten las páginas matutinas? Son tres páginas, tres páginas que uno tiene que escribir diariamente apenas uno se despierta. Es lo primero que uno hace en el día. Es decir, uno se despierta y escribe. Tres páginas. Tres páginas es bastante. Uno no le mira el peso, pero tres páginas es harto. ¿Cuál es la gracia del ejercicio? Que uno, de alguna forma, pueda expresar lo primero que se te venga a la cabeza. No tiene filtros esa expresividad. La idea es que uno escriba lo primero que se le venga a la cabeza. Hay momentos en el que uno no se le ocurre mucho que decir, pero al final uno habla sobre lo que uno no se le ocurre que decir. Esa es la obligación un poco, drenar la mente de alguna forma. De verdad, chiquillos y chiquillas, que es un ejercicio muy nutritivo, porque en el fondo partes el día sin tener esa superficialidad como molesta, ese ruido interno del que justamente quería comentarles, en el sentido del paisaje sonoro más de la mente, digamos, que te está como dando vueltas todo el día. Todo ese ruido mental, toda esa cuestión como más del pensamiento que a veces uno incluso enjuicia, que ese es el tema, eso como, ese es el propósito del ejercicio. Sacarse los juicios de valores de esos pensamientos que a lo mejor pueden ser malos en el sentido ético, pero que uno necesita sacárselos de la cabeza. Ya es un drenaje mental. A mí personalmente, hablando ya como del plano muy personal, me costó 1 kilo los primeros días escribir las 3 páginas diarias, sobre todo por el juicio, la autocrítica que uno hace al momento de escribir. El decir, chuta, estoy escribiendo una cuestión que a lo mejor no es lo que debería estar diciendo, pero no tiene deberes, no está cargado en un deber, esto, justamente. Ese es el valor que tiene. Uno simplemente descarga lo que tiene en la cabeza en esas páginas matutinas y realmente ordenan mucho la cabeza, de verdad que se los recomiendo como un ejercicio que uno mismo debería tener la rutina de hacerlo, porque es una forma de poder calmar ansiedades respecto de muchas temáticas que uno tiene dando vueltas en la cabeza que son preocupaciones innecesarias, y por otro lado uno descubre qué es lo que le está pasando realmente con esas temáticas, porque uno hace una escucha interna. Eso es el propósito al final de esto, ¿ya? Como a propósito de que estamos hablando de la escucha, del entorno sonoro, de lo que le prestamos atención en los paisajes, digamos, acá llega un punto mucho más interno de qué me pasa con esto. Y al momento de tomar conciencia de aquello, uno mejora bastante aspectos que son justamente necesarios para remediarse, para perdonarse, para generar espacios de diálogo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya eso es solamente a partir del plano ya de la salud mental, que me parece que también es muy relevante, sobre todo en las circunstancias que estamos viviendo hoy en día. ¿Sí? ¿Se entiende? Páginas matutinas, entonces. ¿Quién era la autora del libro? No me puedo acordar, del Camino del Artista, pero así lo pueden encontrar. Es un libro bastante famoso, la verdad. Cameron es el apellido de la autora. Se los recomiendo un montón leerlo, pero si no puede o no quiere leerlo, también el ejercicio propiamente tal que les acabo de relatar es también muy nutritivo, como les digo. Es muy conocido, además. Julia Cameron se llama la autora. Ya para que la sigan, para que la busquen, es un libro muy interesante. Bien, esos son los 3 ejercicios que yo quería compartir con ustedes, desde planos del paisaje sonoro a nivel macro, a nivel meso, podríamos decirlo, como nivel intermedio, dado que estamos hablando del hogar, de alguna forma, y ya a un nivel interno, al nivel de la escucha interna. ¿Sí? La idea de todo este ejercicio es justamente la toma de conciencia de lo que nos pasa, de lo que pasa en el entorno, de relevar incluso el aspecto afectivo, que yo creo que nos hace mucha falta en el campo de la educación, y generar entonces estos espacios de comunicación y escucha atenta.
Sin más, me gustaría darle el pase al maestro Erin, quien va a continuar entonces con el ámbito del silencio sobre todo. Así que le agradezco nuevamente que nos esté acompañando desde Caracas, así que los dejo con él. Mucho gusto en recibirte, Erin. Gracias, querido Camilo. Dijimos que las preguntas van al final, ¿no? Exacto. Bueno, estoy muy complacido. Siempre agradezco cuando me invitan a compartir estas inquietudes, ¿no? Especialmente hoy, que es el silencio. Entonces, por ahora he visto que este grupo está muy comprometido con el silencio, especialmente con el silencio visual, porque no le veo la cara a nadie, solamente a Carolina. Y bueno, se la veo a Natalia, a Juan y a nuestro querido Camilo, pero quisiera verlos un momentico. Allí está Marcos López de Costa Rica, un gran amigo. Me gustaría verlos un momentito solamente, porque hay ejercicios que vamos a hacer viéndonos. Entonces, y bueno, por lo pronto ahorita, exacto. Esto es como que empezar a sonar, como que empieza a sonar todo el silencio, ¿no? Y se va haciendo como más, están igual que yo, gracias. Hidratarse es muy importante. Entonces, Camilo, bastante gente joven y me encanta esto. Así que voy a comenzar con el PowerPoint y voy a tratar de ceñirme al tiempo. Vamos a ver si es posible. Estas láminas, ¿ya puedo compartir? ¿Sí? Sí, sí, puedes, ¿Ya puedo Erin. compartir? Dale Ok, nomás. voy a compartir entonces un momentito. Aquí está. Muy bien. Esta voy a ponerlo aquí ya en modo de presentación. ¿Se ve o no se ve? Ok. Bueno, cuando Camilo me invitó, yo dije, bueno, vamos a hacer una reflexión activa. ¿Y qué es lo que han estado haciendo ustedes durante estos días, no? Reflexionando sobre ciertos temas. Pero esto es sobre el silencio como elemento comunicativo. Vamos a ver si es verdad que el silencio posee poder comunicativo y muchas otras cosas. Entonces, para mí el silencio es el lienzo de la música. Y no solamente de la música, sino también de todo lo que escuchamos. Y yo le voy a dar mi perspectiva y espero que a partir de allí ustedes empiecen a ampliar mucho más lo que yo les voy a decir. Pero antes que todo, nuestro amigo Murray Schafer, del cual Camilo habló hace poquito, acaba de morir hace como 2 meses, ha sido un gran maestro y él dijo algo de esto, que todos somos una comunidad de aprendices, o sea, que ya la figura de un profesor que era omnisciente, ya eso pasó, el conocimiento ya es democrático y tenemos una relación de horizontalidad de conocimientos. Entonces, aquí nadie sabe más que nadie, porque si yo puedo saber de algunas cosas, es posible que otras personas conozcan muchas otras cosas y lo que hacemos es complementarnos y aprender. Ese es el concepto de las pedagogías abiertas, aprender de todos con todos, ¿sí? Entonces, cuando él dice eso de todos somos una comunidad de aprendices, significa que todos tenemos que aprender de los demás. Y por otra parte, nadie tiene la verdad. La verdad es solamente una ilusión momentánea en un factor de tiempo. Antes creíamos que no sé, que eran unos demonios que se le metían a la gente y en el cuerpo y se enfermaban. Y en la época premedievales, entonces, luego no, hemos ido cada vez vamos descubriendo cosas nuevas. Entonces, para mí la verdad es, no es definitiva, ¿ok? Entonces, hablando de esto, se dice por allí que el sonido precede la luz. Hágase la luz y ¡pum! Sale el Big Bang y todo. Pero antes de la luz estaba el silencio y de eso es que vamos a hablar. O sea que esto es prebíblico de lo que estamos diciendo hoy, ¿no? O sea, es cuando no había nada, pero se dice eso. El sonido precede la luz. De hecho, el sonido tiene una longitud de onda más lenta que la de la luz. Imagino que el silencio, la longitud de onda del silencio es más suave, más discreta. Entonces, aquí viene una reflexión que yo quiero compartir con ustedes. En nuestros estudios musicales nos dicen que las materias primas de la música, si es que hablan de ellas, son el sonido, ya sea el sonido definido, ¿verdad? Que tiene una oscilación regular,
o lo que llamamos ruido, que es una vibración irregular. Ambos son sonidos. La música también tiene tiempo, es una de las artes temporales. La música requiere de un espacio, ¿verdad? Y también de una energía. Para mí esas son las materias primas de la música y me encantaría que la pudiéramos después llenar más, ¿no? Y mencionarla más. Pero los parámetros del sonido, que podemos emplearlos más, son la duración, ¿verdad? La intensidad, como el volumen, pues, la altura y el timbre. Esas son las que más conocemos. Sin embargo, de las cualidades o parámetros del silencio nadie habla. Entonces, bueno, el silencio tiene la siguiente, según mi opinión. Tiene que tener una continuidad temporal. Para hacer música o para hablar necesitamos esa continuidad temporal del silencio. Una uniformidad sonora relativa, que puede ser, si estamos en la playa, son las olas, y allí podemos hacer música. Si estamos en una montaña, van a ser los árboles y los pájaros. Eso lo definiríamos nosotros como el silencio, porque el silencio no existe. Y yo vengo aquí a hablar de algo que no existe, lo cual me encanta. Entonces, el mínimo nivel de la intensidad vibratoria tiene que estar también como una característica del silencio. Eso sería más o menos una definición aproximada. Es un mínimo nivel de intensidad vibratoria. Pero John Cage, que por cierto, Murray Schafer ha tomado mucho de John Cage, o sea, es como su maestro, aunque no estudiaron juntos, pero la filosofía de John Cage nos ha llegado a todos. Entonces, es un estado libre de intención sonora, o sea, en el silencio no puede haber alguien tocando timbal porque quiere hacerlo, porque ya eso sería un evento sonoro dentro del tapiz, que es el silencio. Entonces, esas 4 unidades las vamos a poner como parámetros y características del silencio, pero podemos transformarlas, podemos cambiarlas. Ahora, ¿cuáles son los espacios del silencio? El silencio externo. De aquí vamos a sacar un ejercicio, que es la mínima cantidad de sonido en el externo. El silencio interior, que lo vamos a escuchar hoy. El silencio del pensamiento, porque muchas veces podemos estar callados, pero como mi novia me dijo, mira, ya yo no te quiero, tengo esa mente y estoy calladito, pero lo que estoy es con esa mente, bueno, pues con un tormento increíble, un huracán, ¿no? Y el silencio subconsciente, que es cuando ya caemos prácticamente en un estado dormido, puede ser un estado de meditación, y allí siempre hay algo. Solamente digo yo, los grandes meditadores, los grandes yogis, logran ese estado de hacer silencio, que no piensan en nada. Hay mucha gente que lo hace también, ¿no? Pero esos son 4 que según mi experiencia, están allí presentes. O sea que el silencio es mucho más profundo de lo que creemos. Va más allá. Ahora, sin embargo, el silencio es muy importante porque estimula la concentración, aumenta el poder de observación. Y aquí es donde yo digo, hay 2 cosas que yo quiero hacer referencia, ¿no? Voy a devolverme un momentito para acá. En nuestras clases de música, el silencio no lo estudiamos. No lo estudiamos en ningún momento. No hablamos de él, no lo experimentamos, no lo saboreamos, no lo reverenciamos. ¿Me explico? Igualmente, el silencio, yo creo que todo arte debe tener la capacidad de aumentar el poder de observación. Es allí donde nos tenemos que centrar, a ser más observadores. Y el silencio nos propicia eso. Cuando dormimos y cuando hacemos meditación, se dice que las ondas cerebrales se renuevan, ¿sí? Con el silencio. Invita a la reflexión profunda, propicia el respeto por los otros cuando estamos hablando y los escuchamos, amplía los espacios autoconscientes también. Una conciencia de mí mismo, el silencio me lo puede traer a través del autocontrol, la meditación y los horizontes del pensamiento. Algo importantísimo en arte, especialmente en música, potencializa la capacidad creadora. Hay que ver cómo se despierta la mente cuando tenemos silencio. Si usted quiere hacer algo y no sabe cómo acometerlo, haga un ratito de silencio. No tiene que estar meditando, pero piense. Si quiere medita, que es lo mejor, pero vuelva a ese espacio de vamos a limpiar un poquito la mente para ver qué pasa. Y bueno, esta frase me gustó. El silencio es lo que sucede cuando el sonido respira. Y a mis estudiantes de armonía yo pienso que les digo que la dominante es el sonido. O sea, si lo ponemos entre... Y el silencio es la tónica. ¿Por qué? Porque la tónica es el estado de equilibrio, el estado de calma, el estado de
de sustento, ¿verdad? En cambio, el sonido tiene movilidad y necesita reposo. De hecho, toda pieza musical que hacemos va desde el silencio al estado de reposo, a menos que sea una obra continua, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hace falta en la educación musical? ¿Verdad? Nos hace falta incluir el estudio del silencio y un abordaje vivencial, o sea, que lo experimentemos con el fin de aprender a escuchar al ambiente externo, especialmente a los demás y a nuestro ser interno. El objetivo, el fin del silencio es musicalizar el alma profundamente, musicalizar la vida. Eso es lo que debemos tratar. Que la música, y que el silencio forma parte de la música, pueda ser un factor de mejorarnos, de transformarnos. No solamente conocer la música, tocarla y disfrutarla, ¿ok? Aprender el arte de escuchar con todo el cuerpo, porque yo puedo estar escuchando, pero si estoy, ¿qué? Bueno, ¿cuándo se va a callar? O sea, no estoy haciendo silencio, ¿no? También el silencio nos permite ampliar nuestra capacidad sensorial propioceptiva. ¿Qué siento? ¿Qué tengo? Discúlpenme que alguien está llamando, pero un momentito, por favor, discúlpenme. Mi amor, oye, tengo un sobrino que siempre llama cuando estoy dando una conferencia. Es increíble. Pero bonito. Bueno, entonces, el silencio es el camino hacia la percepción ampliada. ¿De qué se trata la percepción ampliada? Que yo esté en un sitio y pueda saber qué está pasando, qué ha cambiado en ese sitio, quién se me acerca, qué sonido escucho. A eso que me refiero. Si lo hacemos en nuestras clases, veremos que vamos a ser más sensibles. Y de eso que se trata, ser más sensibles para crear. Creo que debemos regresar al ideal antiguo de optimizar el ser a través de la música. Eso es lo que pensaban los griegos. Ser mejores a través de la música. Y eso es a través también del uso del silencio. Y por último, empoderar la cualidad que tiene la música para vincularnos entrañablemente. De eso creo que es el objetivo final, pues, de la música, es vincularnos. Ser seres humanos conscientes del uno y del otro, respetándonos y bueno, y, y, y teniéndonos total consideración amorosa, por decirlo así. Entonces, bueno, John Cage, este señor que está aquí, dijo que el silencio absoluto entonces no existe. Lo que solemos concebir como silencio no es otra cosa que un sonido no intencional. Si el silencio alguien lo está manipulando, entonces ya deja de ser silencio, ya es una obra, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salió John Cage con esa idea? Bueno, me gustaría que, Catalina, ¿lo puedes leer, por favor? Esto que está aquí. Catalina Plaza Cerda, hágame el favor. Ya. Se escucha bien, ¿cierto? Perfecto. Ya. Fue después de llegar Boston cuando fui a la cámara ¿Anecoica? anecoica, disculpe, de la Universidad de Harvard. Todo el mundo que me conoce esa historia. La explico continuamente. En el caso, en aquella habitación silenciosa escuché dos sonidos, uno agudo y otro grave. Después le pregunté al ingeniero responsable por qué, siendo la habitación tan silenciosa, había escuchado dos sonidos. Me dijo, descríbalos. Lo hice. Me dijo, el agudo era el funcionamiento de su sistema nervioso. El grave era la circulación de su sangre. Esta experiencia nos muestra que el silencio no existe como posibilidad de vivencia, que siempre hay sonido. Correcto, correcto. La cámara anecoica es una cámara llena de goma espuma y no tiene un piso que es un piso antirreflejo. La idea es que no haya eco de ningún tipo. Y en muchos casos lo usaron para entrenar a los astronautas cuando estuvieron en el espacio exterior, porque ahí no iba a haber sonido, solamente el roce de su traje, la respiración, de ese tipo de cosas. Entonces es difícil estar ahí por más de media hora, porque no escuchas nada y el sonido del silencio es ensordecedor. Entonces, esta fue una experiencia que marcó a John Cage. Y de allí saca esta obra.
esta obra que se llama 433, que yo sé que mi querido Camilo, sus alumnos lo saben, y es una obra donde se puede leer. Vamos a ver quién quiere leerlo, por favor. ¿Hay alguien que quiera leer lo que dice allí? Porque yo aquí no veo nada. Sí, yo Camilo, lo leo. ok, léalo pues, por favor. El de Sebastián. la derecha. Sí, la nota. El título de este trabajo es la longitud total de su ejecución en minutos y segundos. En Woodstock, New York, parece que Sí, son las sí. siglas, 29 de agosto de 1952, el título fue 433. Y las tres partes fueron 3/3, 2/40 y 1/20. Fue ejecutada por David Tudor, pianista, quien indicó el comienzo de las partes cerrando y el final abriendo, la cobertura del teclado. No obstante, la obra puede ser tocada por cualquier instrumentista o combinación de instrumentistas y durar cualquier cantidad de tiempo. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces son 4 minutos 33 segundos. Nosotros hoy vamos a hacer el tercer movimiento, ¿verdad? 1 minuto y 20 segundos. Eso lo vamos a hacer dentro de un ratito y yo les voy a dar las directrices para eso. Quería solamente leer esto antes ya para pasar. El silencio es hablar calladamente con su propio dolor. Un momentico que no veo bien. Y sujetarlo hasta que se convierta en vuelo, en plegaria o en canto. Alberto Masferrer. Aquí puede ser el propio dolor, puede ser la propia alegría, pero hay que hacer el silencio para crear. De allí puede salir una plegaria, un canto, un dibujo, cualquier cosa. A eso que se refiere. Y esto me encanta, de Ernest Hemingway. Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Eso también es importante. Yo pienso que tenemos que aprender a callar para poder escuchar a los demás. El silencio es el ruido más fuerte, quizás el más fuerte de los ruidos, lo dijo el músico de jazz Miles Davis. Alberto Masferrer dice, silencio es hablar calladamente con su propio dolor. Esto yo lo vi, ¿verdad? Se necesitan 2... pues, pero ¿qué pasó? ¿Me devolví? Discúlpeme que esto se volvió loco. Ok. Si quieres oír cantar tu alma, haz silencio a tu alrededor. Eso es muy importante. Y esta última. La felicidad es una mariposa que si la persigues siempre está más allá de tu alcance. Pero si te sentaras en silencio, podría posarte sobre ti. Bueno, ya vamos a terminar y voy a hacer con ustedes, si así lo desean, tres momentos de 3 experiencias con el silencio o con algo que tiene que ver con el silencio. Pero requiero que en algún momento vayan a buscar un papel en blanco y algo para escribir, con algo para escribir, por favor. También consigan una porción de algo para degustar. Puede ser un caramelo sería ideal. Puede ser un pedacito de pan, lo que ustedes quieran, pero algo muy pequeño. No es que van a traer un pollo en brasas completo, ¿ok? Porque no nos da tiempo de terminarlo. Muy bien. Y por supuesto, en ese ambiente tranquilo, que tenga mínimo sonido exterior. Eso es lo que quería. Aquí están mis redes, después se las puedo compartir de nuevo, si así lo desean. Pero ahora vamos para la parte práctica. ¿Sí? Voy a, me gustaría que si, no sé, Juan, tú nos dirás si tenemos 2 minutos para buscar estas cosas que les dije antes, ¿no? Papel en blanco y algo para escribir. Por supuesto. Vayan, corran. 1 No, minuto. háganlo en calma. Háganlo en silencio y concentradamente. Sí, De hecho, yo voy a buscar también. Voy a buscar una cosa. perfecto, perfecto. Los que quieran seguir compartiendo acá, perfecto. Quería decirles que me encantaría que muchos de estos ejercicios van a ser con las pantallas abiertas, no sé si se puede. Entonces, un churrasco, escribe alguien aquí. ¿Qué es esto de Tocomple? ¿Qué es eso? Aquí saludo a Marcos López, un maestro de canto excelente de Costa Rica.
Saludo a mi hija musical Carolina, que está en Italia. Gracias por estar acá y acompañarme. Perfecto, sí. Paula. Muy bien. Entonces, vamos a esperar un momentito. Entonces necesito es... lo que necesito es algo, que tengan algo en la mano para comer. Bastian, gracias por leer. ¿Ok? Entonces, aquí sí necesito verlos porque necesito ver que este ejercicio salga correcto. ¿Sí? Entonces, por favor. Ya van a ver lo que vamos a hacer. Número 1. Muy bien. Feliz en conocerlos a todos, porque claro, solamente todos nos ven a nosotros y nosotros no los vemos, eso no se vale. Muy bien. Aquí vino Camilo. Ok. Aquí me falta todavía gente, ¿no? Pero vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a explorar el sonido externo y el sonido interno. ¿Ya trajeron algo de comer? Ok, perfecto. Oh, Javiera, dame un pedacito, no tengo yo eso aquí. Muy bien. ¿Eso se puede comer, Bastián? Ok, buenísimo. Ok, bueno, hay gente que todavía necesito verlo, pero vamos a hacer lo siguiente. Pongan, ay, qué bueno. Pongan lo que van a comer al lado un ratito. Me van a hacer lo siguiente, fíjense. Primera experiencia. Me voy a parar un poquito. Van a abrir los brazos y van a empezar con los brazos abiertos a hacer las manos así. Suavemente, pero así, con los brazos extendidos. Y todavía no lo hagan, pero luego van a acercar poco a poco, esto es muy rápido, lo van a hacer poco a poco, acercarlo hacia los oídos, muy lentamente, y los van a volver a alejar. Pero lento, eso es lento. Aquí el secreto es lentitud. Entonces, si quieren lo hacen junto conmigo, comenzamos. Eso sí, cerrando los ojos, lo que van a determinar es cuándo comienzan a escuchar. Solamente van a hacerlo con la yema de los, no con las uñas, ¿ok? Porque las uñas suenan, ¿ok? Comenzamos, cierran los ojos. Yo los voy a mantener abiertos porque, bueno, necesito verlos. Ah, no, necesito que me vean, disculpen. Bueno, está bien. Voy. ¿Estamos listos? En pleno silencio comenzamos a frotar los dedos. Y listo, comiencen a acercar. Muy cerca. Más cerca, Juan. Empezamos a alejar. Alejamos. Y ahora acercamos y nos vamos a detener en el sitio donde podemos escuchar. Seguimos frotando. Perfecto. Por favor, descansen los brazos ahora. Excelente. Seguimos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar el silencio. Vamos a poner nuestras manos. Vamos a ponerlos así. Así como están. Y en plena, muy lento, y ahora sí, con los ojos cerrados, vamos a medio tapar nuestros oídos, medio taparlos. Y fíjense muy bien en el cambio sonoro que hay. Comenzamos el ejercicio en 5 segundos.
5, 4. Sí, oye, gracias Natalia, ¿verdad? Hay que quitarse los audífonos. 5. Bastian, si quieres te quitas los audífonos también, si puedes. Ok. Ok. Ahora comenzamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, comenzamos. Lento, muy lento. Abran lentamente de nuevo. Muy lento. Y volvemos a cerrar un poco, dejando las manos como si fueran una copa frente, alrededor de los oídos. Y me dicen si cambia. Muy bien. Estamos listos. Y ahora sí, tómense una pequeña porción de lo que van a degustar, pero esta vez van a cerrar los oídos completamente mientras degustan eso. Vamos a escuchar todo el paisaje sonoro que decía mi querido Camilo, pero el paisaje sonoro interno. ¿Ya todo el mundo se comió, se puso lo que va a comer? Perfecto, Marco, excelente. Muy bien. Comenzamos, cierren los oídos y empiecen a degustar. Completos, cerrados completos. Si cierran los ojos, mejor. Y ahora conéctese con la respiración. Asegúrense de escuchar el corazón. Y por último, emitan un sonido boca chiusa. Un sonido boca chiusa. Y si es posible, que ese sonido mentalmente sea el nombre de ustedes. Lentamente dejamos de escuchar. Bueno, este es uno. Después hablamos de esto, por favor. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si a través del silencio nos podemos comunicar. Y bueno, Anita, ¿estás dispuesta a hacer la primera que va a hacer este ejercicio? ¿Sí? Bueno, yo le voy a pasar a Anita un mensaje por el chat. Ese mensaje va a ser una palabra. ¿Sí? Y todos los demás, vamos a ver qué hace ella sin emitir sonido, Anita. Y vamos a ver si lo que tú expresaste con tu cara es la palabra correcta. Entonces, en el papel que ustedes tienen,
van a escribir. Supongamos que la palabra sea esta. Entonces, cuando yo diga ya, todo el mundo pone su palabra. ¿Sí? Y Anita va a ver si convenció a todos de que esa era la palabra. Entonces voy a escribirle aquí la palabra a Anita. Y le voy a decir que nos exprese esto. Un momentito, Anita, ya voy. ¿Listo? ¿Ya lo tienes? Perfecto. Entonces todo el mundo vea a Anita que nos va sin hacer ningún ruido, solamente con su gesto corporal. Adelante, Anita. ¿Ya? ¿Comenzaste? Comienza ahorita, pues. ¿Concluido el ejercicio, Anita? ¿Ok? Escriban, por favor. Quiero ver en la pantalla a qué llegaron, qué conclusión. Empiecen a enseñarla en las pantallas, por favor, la palabra. A ver, angustia, desesperación, angustia, ansiedad. ¿Qué dices tú, Camilo? No lo escucho, no lo leo bien. Ajá, ansiosa. Rebeca, ¿qué dices tú? Bastián, no lo pude leer. Angustia. Ok. Bueno, sí. Estamos espejo, por eso. Disculpe. Anita, ok. Anita, ¿cuál es la palabra? Desesperación. Muy bien, excelente, casi. O sea, entre ansiedad ok, voy Javiera, te voy a dar ahora una palabra para ti, ok. Voy con Javiera. Un momentito, aquí está, listo. ¿Estás lista, Javiera? Listo. Comienza, Javiera. Listo, muy bien. ¿Escribieron? ¿Escribieron? Muy bien. A ver. Felicidad. Feliz. Anita, acércalo un poquito más, por favor. Alegría, Natalia. Felicidad, felicidad, felicidad. A ver, Marco, ¿no lo ve bien? Alegría, muy bien. ¿Qué dice? Uy, no leo bien, Cami. Bueno, me lo puedes decir. Cami, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Contenta? ¿Contenta? Muy bien, contenta. ¿Y qué dices tú, Camilo? Yo decía que estaba enamorada. Bueno, sí, eso pasa cuando... Sí, la palabra era alegría. Y bueno, voy a seleccionar a un hombre, esta vez a Marco. Marco, para terminar con esta sección. Pero ahora lo vamos a hacer diferente. Marco, tú vas a apagar tu cámara y vas a expresar con un sonido la palabra. ¿Sí? Ok, entonces voy con Marco. Solamente vamos a escuchar el sonido de Marco. ¿Ok? ¿Estás listo, Marco? Sí. La palabra es... aquí tengo una serie de palabras. Voy. Listo, Marco. Comienza. Solamente el sonido. Lo escuchamos. Está un poquito. Otra vez, por favor. Muy
Muy bien, escriban y pónganlo allí, por favor. Ya puedes abrir tu cámara, Marco, gracias. Por favor, quiero ver, a ver qué dice. Miedo, oh Dios mío. Miedo, dolor, dolor, muy bien. Miedo. Oh, ok, muy bien, muy bien. Casi todos dicen desesperación. Ahora, Marco, por favor, quisiera que no hagas el sonido, pero ahora sí, actúalo. Esa misma palabra, por favor. Bueno, interesante. Escriban, por favor, o me lo dicen, ya que estamos terminando esto, o me lo dicen o lo escriben, por favor. Aterrado. Aterrado, dice Cami. Bueno, tremenda, tremenda. Ajá, a ver, ¿quién más? Más nadie, más nadie dice nada. Marco, di tu palabra, por favor. Locura. Locura. Bueno, fue interesante. Lo que quiero decirle es que hay una congruencia entre sonido y silencio también. Y fíjense cómo el silencio tal vez fue más elocuente. ¿Por qué? Porque cuando el gesto corporal, de lo que hablamos, prácticamente la comunicación silenciosa, solamente el gesto corporal, es casi el 75% de la comunicación. Y el sonido es lo que queda, tal vez menos del 25%. Entonces, fíjense lo interesante de esta reflexión. Bueno, ya por último, vamos a despedirnos haciendo la ejecución de la pieza de John Cage. Dijimos que era 1 minuto 20, ¿no? Entonces, vamos a hacer 1 minuto 20 lo siguiente, fíjense. En el papel, ustedes van a hacer como unos polígrafos, como unos osciladores. Por ejemplo, te van a escuchar el silencio y van a escribir en una línea. Si hay un evento muy fuerte, bueno, lo marcan. ¿Ok? ¿Se ve ahí más o menos lo que yo hice? Muy bien. Sí. Entonces, en esa línea de papel vamos a estar 1 minuto con 22 segundos escuchando el silencio bajo los siguientes principios. Inicio, desarrollo, siempre hay un clímax y después final. Entonces, ¿estamos listos? Déjame buscar mi celular. Ah, lo dejé por allá. ¿Quién tiene un metrónomo? Ajá, Juan, por favor, tú nos cuentas el tiempo, por favor. Ya, yo voy a contar el tiempo. Perfecto. Entonces esto se va a hacer en pleno silencio. Danos un tiempito como de 5, o mejor 10 segundos para acostumbrarnos al silencio. Ujú. Y de allí, cuando tú digas comenzamos, empezamos nosotros a hacer como un polígrafo. O sea, escribir todas las pequeñas alteraciones del sonido. Me interesa mucho el clímax, si hay un clímax. Un clímax sería el sonido más fuerte que pueda pasar en ese 1 minuto y 20 segundos. ¿Estamos listos? Súper. Comenzamos. Y vamos. ¿Comenzamos ya? Ah, yo quería que contaras 10 antes. Ah, perdón. Sí. Perdón. Cuento entonces. De nuevo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos.
3, 2, fin. Muchas gracias. Vamos. Muchas gracias. Entonces, aquí está la mía. El clímax de mi obra, o no de mi obra, lo que pasó aquí en este silencio fue que el estómago me sonó. Entonces, bueno, si alguien puede hablar de su obra rápidamente, aquí, ¿cuál fue el clímax? A ver. Bueno, voy a por voluntario. Natalia, ¿cuál fue el clímax tuyo? O sea, donde tú hiciste hizo más la obra. Ahí está mi obra y aquí había alguien en la casa que estaba haciendo ejercicio y terminó de hacer una serie de ejercicios y ahí sonó un poquito más fuerte. Genial. Muy bien, cualquier otro voluntario. Mi obra es muy plana en realidad, creo que con suerte sonaron unos autos por allá, así que es una línea. Sí. Muy bien, perfecto. Carolina, Ahí nomás. una línea. Pero sí tuvo picos. Sí, por ahí una cosa, mi estómago también, me dio risa. Carolina, por favor. ¿Micrófono? Bueno, sí, yo también lo que alcancé a escuchar por un momento fue el sonido de mi estómago, considerando que aquí en Italia ya es medianoche, Okay. prácticamente todo está en silencio y pude escuchar el sonido de mi estómago. Qué bien. Sí. Bueno, como el tiempo apremia, señores, yo sé que todos vamos a hacer algo. Cada uno tome su obra. Juan, por favor, cuenta 10 y la vamos a interpretar con lo que escuchamos nosotros. O sea, vamos con las voces solamente. La idea para que no se sature tanto es cantarlo lo suavecito posible y ahí vamos a terminar. Juan, cuéntanos, por favor, el minuto con 20 segundos. Ya. Vamos a hacer ¿Tiempo 5? Sí, vamos a hacer como el negativo de la obra de John Cage. Adelante. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Perdón, un momentito, por favor, disculpa. Es que tienen que abrir los micrófonos todos los demás, ¿ah? Ah, bueno, sí. Sí, para que se pueda escuchar lo que vamos a hacer. Evitemos sonidos así, ¿cómo se llama? Del comienzo, sino algo muy suave, como si fuera Bueno, el ahí tapiz. se entiende si hay una casa que tenga más música o cosas así. Claro, claro, se entiende, claro. Entonces, bueno, abran los micrófonos, por favor, y empecemos a cantar la línea esa que dibujamos. Todavía tengo a Catalina que no lo abre, ni a Maritza. Los micrófonos para escucharlo. Perfecto. No importa que haya sonidos circundantes, no importa. O sea, lo que hay es... Ok, muy bien. Muy bien. Adelante, Juan. Vamos, 5, 4, 3, 2, 1. Oye, mira dónde va, échate para adelante. Listo. Gracias, ha concluido la obra. Me gustó más esta versión. Pasaron cosas maravillosas. Bueno, yo quisiera ya decirle que esta presentación la he concluido, pero ahora, bueno, viene lo más sabroso que es
esa reflexión dinámica que vamos a hacer ahora. Entonces, Eso gracias es. por soportarme. Muchas gracias, Erin. Bueno, ahora viene la parte de reflexiones, como decía. La verdad es que yo mismo quería comentar que pocas veces hago este ejercicio de escuchar, ¿cierto? La propiocepción a mí me quedo dando vueltas también. Y bueno, quienes quieran escribir algo, está el chat abierto, tanto de la primera presentación de Camilo como de Erin ahora. Tenemos, tenemos un poco de espacio ahí, no sé qué opina ahí el equipo, pero hay espacio ya, por favor. Perfecto, me encanta. Sí, está bueno, motivante. Bueno, si hay alguien que quiera hablar, abrir el micrófono y También. nos dice. Maritza, metieron bulla todo el rato en mi casa, pero dentro de todo muy buena actividad. Quiero decirte que cuando estábamos mucho en silencio y cuando escuché los peroles y muchas sonoridades diferentes, me encantó. O sea, era como que estábamos haciendo una obra y aparecían movimientos de percusión, o sea, había de todo y eso me encantó. La verdad que disfruté mucho de eso. Así que gracias. Ahí Camila rescata la importancia de escucharse, ¿no? Marco, ¿quieres decir algo? Sí, maravilloso el concepto de que el lienzo de la música es el silencio. Me dejó una gran reflexión. Partir del silencio, aunque este no existe, para generar sonidos, para generar toda clase de paisajes sonoros. Y la otra cosa maravillosa es ponerle atención a aquellos sonidos que nos circundan, pero que tal vez son tan pequeños que son asesinados prácticamente, si me permiten la palabra, por otros sonidos, que el sonido del carro, que el sonido de otra persona, y que están ahí, que tal vez pasan como ruidos que al final desaparecen y son silencios a pesar de que son ruidos. Muy interesante, Eric. Muchas gracias. Gracias, Marco. Sí, quería hablarle sobre lo que dice Marco sobre el lienzo. Si uno ve un lienzo de una pintura o algo así, se da cuenta que no es regular. O sea, siempre ahí es algo uniforme, pero a la vez tiene hilos que salen, inclusive hasta una hoja de papel, ¿eh? Tiene sus irregularidades. Entonces, el silencio es algo también así irregular, pero es una presencia que nos permite expresarnos. Gracias, Marco. Súper. Ahí Constanza hace una reflexión a propósito de lo rápido que vivimos y cómo es que estas pequeñas instancias se valoran, ¿cierto? Escuchar el propio corazón, ahí como le pasó al mismo John Cage. Y aquí hay una pregunta para Camilo, sí. De Bastián Mollenhauer. Pregunta específicamente, ¿cómo nos ayuda en la creatividad al final del proceso? Ahí, Camilo, si puede... Sobre las escrituras, perdón, las escrituras matutinas. Sí. Sí, claro, el tema de la escritura matutina lo que hace en el fondo es poder como, de alguna forma, como les decía anteriormente, sacar lo que está en la superficialidad de la mente, de alguna forma, y después canalizar de mejor forma lo que uno quiere expresar, porque en el fondo, voy a decirlo de una forma muy burda, muy horrible quizás como la forma de decirlo, pero creo que es claro, que es como un vómito mental, ¿ya? El tema como de la escritura matutina, que en el fondo te saca de encima todo eso que te tienes que sacar de la cabeza para poder entrar en un plano creativo. Entonces, claro, con el proceso, igual el libro, la gracia que tiene es que acompaña todo el proceso, los 90 días, la escritura matutina, pero la idea es capítulo a capítulo ir leyéndolo por semana. Entonces uno va haciendo un análisis del proceso, uno va respondiendo unas preguntas también. El libro no se agota en esa técnica. Yo les transmito ese punto en particular por si no pudieran leer el libro o no lo quisieran hacer. Pero en el campo creativo, la gracia que tiene el libro es que son 90 días de mucho proceso, de mucho pensamiento, de mucho análisis, de mucha reflexión, ¿ya? Y muchas técnicas. También te hace hacer como, por ejemplo, algo tan lógico que hoy día uno en retrospectiva uno no podría ver como lógico, pero
el hecho de que tu entorno próximo esté adecuado para poder trabajar creativamente. Ese tipo de cosas que te invita a hacer a lo largo de los 90 días. Súper. Muchas gracias, Camilo. Natalia. Sí, primero Súper. me gustaría agradecerles a los dos por estas reflexiones que nos hicieron acerca de la importancia de hacer esta reflexión de qué es lo que nos pasa a nosotros de forma interna y nuestra interacción con el entorno y con los distintos entornos, y no llegar y pasar y vivir sin tener ese grado de reflexión, ¿cierto? Y nosotros como docentes, a mí me gustó mucho esta bajada que hicieron porque se me ocurrieron muchas ideas para poder hacer eventualmente en un colegio. Y si a nosotros nos resuena como adultos y ya como docentes, yo ya me imagino cómo podríamos transmitir estas experiencias a estudiantes, ya sea en básica o media, para poder tener generaciones que sean un poco más reflexivas. Nosotros en el currículum chileno tenemos 3 ejes importantes que son escuchar y apreciar, que por lo general eso se encausa un poco a algo tan sencillo como ya, reconocer las cualidades del sonido. Es un poco reduccionista, ¿cierto? También tenemos un eje que es interpretar y crear, que también eso es una mirada un poco más elevada, que también, si lo ponemos en una mirada reduccionista, vamos al instrumento. Y tenemos este otro elemento del eje que es reflexionar y contextualizar. Entonces, a mí me gusta esto que hicieron de que una actividad en realidad nos puede trasladar a estos 3 ejes. Y bueno, preguntarles a ustedes cómo han vivido esta experiencia de llevar esta reflexión a estos niveles un poco ya en la escolaridad. Y yo realmente siento que esto es algo súper importante de que los y las estudiantes se aprendan a conocer, que puedan reconocer su propio pulso, puedan reconocer la musicalidad en su cuerpo y en lo que está afuera. Entonces, me gustaría escucharles un poco con respecto a estas actividades, tanto del paisaje sonoro como el silencio, y cómo lo ven ustedes en la escolaridad. Así que no sé si a alguno le gustaría comentar. Esa pregunta es para Camilo, para mí o para cualquiera que quiera hablar. Para cualquiera de los dos que quiera hablar, o si es que hay alguien más que le gustaría también, de los ¿Puedo empezar participantes. yo entonces, Camilo? ¿No te importa? Bueno, les voy a decir qué es lo que está pasando. En la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, donde yo trabajé hace por casi 30 años, me di cuenta de un día que yo estaba enseñando mal, que estaba enseñando solamente para el hemisferio izquierdo del cerebro de mis alumnos y el mío. Entonces, les enseñaba, vamos a identificar los intervalos, ¿verdad? Vamos a identificar los intervalos. Entonces, sexta menor, lo que sea, y el que lo hacía bien, bien, y el que no era, bueno, no, ya no pasaste, lo lamento, puse 10 intervalos y tú solamente identificaste correctamente uno, fuera. Entonces yo digo, esto no puede ser. En un momento yo dije, pero si este muchacho a lo mejor no sabe ni siquiera identificar el sonido de un camión, de otras cosas, de la vida. Entonces llegó un momento que dije, no, vamos a empezar a enseñar para el hemisferio derecho. Entonces ya las clases ahí eran diferentes. Entonces ya, bueno, por supuesto seguíamos aprendiendo lo que es un intervalo, lo que es una tríada, si mayor, menor, aumentada, disminuida, todo eso, pero él tenía que escuchar más allá de las palabras. Empezamos a escuchar los armónicos, a emitir los armónicos con su voz. Y un ejercicio de los más radicales que hice fue, vamos a irnos al jardín, seleccione un árbol y vamos a abrazar un árbol con el oído pegado al árbol por 5 minutos. Ahí dijeron, usted está loco, profesor, yo no voy a hacer eso. No, usted va a abrazar el árbol y se va a poner 5 minutos escuchando. Y después me va a hacer una pequeña página de qué sintió. Y que eso fue uno de los ejercicios que ellos más los marcó. Porque sintieron la energía del árbol, escucharon, no solamente con el oído, sino con los brazos, con todo el cuerpo con que abrazaron el árbol. Hicieron una comunión con el árbol. Entonces, eso fue para ellos una experiencia importante de sensibilización. Entonces, allí empezaron a cambiar, porque la cuestión era sentirse y a través del oído también, despertar los sentidos, despertar la visión,
Entonces, otro de los ejercicios que les mandé a hacer fue, bueno, ¿por qué las características de un genio? Entonces, todos me trajeron cuáles eran las características de un genio. Era una persona de pensamiento original, personas observadoras, personas que sabían enfocarse, personas que sabían transformar. Bueno, entonces desde allí empecé yo, bueno, vamos a ver qué sienten ustedes. Por ejemplo, sientes el roce de tu mano sobre el brazo, ¿lo escuchas? Entonces eso, bueno, no lo escucharon con los oídos, pero sí lo escucharon con todos los pelitos que están, y entonces empieza otras sensaciones y empieza a aflorar el ser. Y entonces, por supuesto, ya esa persona, cuando uno les toca un intervalo, ya tienen la capacidad de escuchar, que es lo que no enseñamos. O sea, no hacemos ese previo que es tan importante. Aprender a escuchar, aprender a sentir y por último, aprender a hacer. Entonces, bueno, mis clases cambiaron en ese aspecto y bueno, muchos ahorita me lo agradecen. Y bueno, yo también me agradezco porque yo aprendí mucho de ellos. Súper. Gracias, Erin. Camilo. Yo quisiera agregar, bueno, lo que menciona Erin yo creo que es clave porque aquí hay otro didacta que a mí me encanta mucho, que es Martenot. Cuando Martenot habla de que la música está entre las notas, como que uno se da cuenta en realidad que todo ese proceso como técnico teórico de la música al final no tiene el sustento siempre el afectivo, en lo que a uno le pasa con el entorno en general, ¿verdad? Como la escucha no solamente desde el campo de lo auditivo, sino que lo empático, lo que pasa, el prestarle atención al mundo, en el fondo. Y cuando uno es más consciente de ese tipo de cosas, yo creo que uno puede desarrollarse más íntegramente en muchos campos. Es decir, a mí una maestra mía siempre decía, un niño que escucha más aprende más. Entonces, claro, es una frase súper sencilla, pero la verdad es que tiene mucho sentido. En el fondo, no se trata solamente de que lo hagamos para la música, sino que para poder entender que nosotros como parte de esta sociedad necesitamos poder convivir y esa convivencia implica esa escucha atenta al entorno, a lo que pasa alrededor de nosotros. Entonces, desde ese ámbito es que yo al menos he visto muchos progresos, tanto en niños como en adolescentes y en jóvenes, porque también yo atiendo muchos profesores, futuros profes, como los de la Escuela de Educación Artística o los de otras escuelas. Entonces, se reproduce. Yo creo que ahí es donde al menos el aporte, yo lo he visto como in situ, como ese vuelco de tuerca que uno le da cuando uno entiende esto, porque uno quiere reproducirlo, yo creo que es el mismo sentido que uno tiene ambientalista sobre los hábitos del reciclaje, sobre el hábito del poder aprender a instalar nuevos hábitos, que en el fondo es como escapar un poco de la comodidad, seguramente, de que las cosas pasen simplemente, sino que transformarme en un ente activo para ese proceso del mundo, en el fondo, de las mejoras colectivas. Entonces, en el plano político, en el plano social, en el plano ambientalista, yo creo que el escuchar más al final significa una contribución a ese paisaje sonoro. Ese es como el propósito al final. Y eso yo creo que sí lo he vivido en los estudiantes, como que en el fondo el cambio, como te digo, de la perspectiva que toma eso y las ganas de seguir aportando con más ejercicios, más ejemplos, más escucha activa en el fondo. Claro. Puedo solamente decir algo, es que parte de todo este cambio tiene que partir de nosotros como educadores, porque muchas veces nosotros no hemos pasado por este proceso porque nosotros estudiamos con gente del siglo pasado, que tenía otra perspectiva. Entonces, yo en Perú, en el 2018, di clases a niños, a varios grupos de niños, y me di cuenta que a los niños les encantaron los sonidos de silencio que yo llevé. O sea, pero era una cuestión que yo me quedaba absorto como esos niños. Por ejemplo, voy a hacer rápidamente un pequeño ejercicio nada más. Entonces, puse a 2 niños, ¿no? Entonces, era ver quién se podía parar de la silla haciendo el menor ruido. Y después todo lo demás votaba quién. Entonces, le voy a pedir a Constanza, si no es posible,
Si quieres lo puedes hacer con el micrófono apagado. Pero la idea es que tú te levantes, pero cuando escuches un sonido te quedas como una estatua. Inténtalo. Empieza. Ok, muchas gracias. Duraste bastante, te diré. Ok, ¿qué tal, Carolina? Trata de pararte donde estás. Ah, bueno, Carolina no puede, está bien. Juan, por favor. En cuanto escuches el mínimo sonido que hagas cuando te paras, ahí ya. Esta silla está súper vieja, la verdad. No importa, no importa. Dale a ver, dale a ver. Ya. Bueno, eso a los niños les encantó. Y así, pues, entonces eso ya empiezan a afilar el oído y sobre todo lo importante que es este aparato de escucha. Y bueno, yo me quedé realmente sorprendido cómo nadie me cree, a los niños les encanta el silencio, pero nadie me cree, pero es solamente el profesor es muy diferente que uno le haga un juego a que le digan al niño, cállate, no hable, no haga ruido, o sea, eso es otra cosa. Entonces se trata de hacer estos ejercicios que son tan útiles. Y les vuelvo a repetir, es un impacto para un niño hacer este tipo de juegos. Gracias. Maravilloso, maravilloso, Erin. Muchas gracias. De hecho, sí, me acordé alguna vez, había pensado un ejercicio inverso para una programación. La verdad es que nunca lo apliqué, pero se trataba de gritar, hacer un ruido estruendoso durante un minuto, a ver si luego de eso querían estar callados. No lo probé, no sé si servirá, pero se me ocurrió como el negativo. Y bueno, yo creo que queda aquí unos comentarios. Dice Jocelyn, me parecieron interesantes y entretenidos los ejercicios. Me recuerda a que en mi casa mis perritos a veces aúllan y pareciera que estuvieran cantando a voces. Toda una obra musical. Gracias, Jocelyn. Bueno, muchos agradecimientos. El silencio mismo pude lograr crear un paisaje y caminar con paso de nube. ¿Y eso? Bueno, ahí sí, Natalia, de comentar ahí. Claro, en vez de hacer, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo clases en colegio, que se vayan a sentar en silencio, no, hay que caminar como si estuviéramos pisando nubes. Si uno pisara una nube, ¿eso sonaría o no sonaría? No, no sonaría. Entonces hay que tratar de hacer el paso de nube y es mucho mejor que decir, cállense. Y ellos mismos se van controlando, si ellos son los más críticos entre ellos. Allá hizo un ruido, allá hizo otro. Así que eso también nos invita a nosotros a ser creativos de cómo crear estos nuevos lenguajes para que no sea una connotación negativa. Estás en silencio. No, sino que sea algo que es parte de nuestro cotidiano. Correcto, Sí, correcto. porque además, Natalia, es súper importante lo que dices porque el concepto de silencio además es súper difícil. Uno incluso le cuesta definirlo. Entonces, como que cuando, como dice Erin, como que uno habla de algo que no existe, ese nivel de abstracción es tal que en realidad uno no puede esperar que un niño llegue y lo entienda así como a la primera. Al contrario, como que uno tiene que buscar otras alternativas para poder llegar a un punto común, en el fondo. Y eso yo creo que es lo más importante, a eso yo creo que se refiere justamente Erin cuando dice que la escucha al final tiene este plano, como este plano de espacios comunes, de lugar como el de la pedagogía abierta que menciona, que en el fondo es construimos el silencio, lo construimos, es una cuestión colaborativa y no es una imposición ni es un ejercicio autoritario, sino que es el estado en el que nosotros podemos entrar en un espacio de diálogo y empatía. En el fondo. Es correcto, es correcto. Eso conduce, esa reverencia, ese silencio, ese saber que ellos tienen un superpoder, porque el oído es un superpoder, podemos detectar cosas a lo lejos, a través de las paredes, si uno lo presenta así. Cuando empezamos a saber eso, empezamos ya a escuchar cuando una persona está triste por teléfono o no, podemos ya darle un contenido emocional a lo que escuchamos
nos sitúa en la vida. Podemos escucharle los armónicos a las voces de las otras personas, sabemos si está enfermo o no. O sea, hay tantas cosas y las aplicaciones educativas en el salón de clases son una maravilla, realmente. Pues yo pienso que la idea es abrir la percepción, abrir el sentimiento y, por último, abrir los vínculos para aprender juntos. Y eso es la música y esto lo hace. Por eso es que es tan importante que incluyamos dentro de los elementos de la música el silencio. Es muy importante. Después de todo, Mozart decía que realmente la música no estaba en las notas, sino en el silencio entre ellas. Es interesante, ¿ah? Mira, también me acordé de Debussy que decía que si para algo sirviera la música, ojalá que fuera para que las personas aprendiéramos a escuchar. Se parece un poquito, tiene algo por ahí. Bueno, parece que ha llegado una hora importante. No sé si una hora donde el silencio va a comenzar. ¿Sí? No sé qué opinan. Les quiero agradecer a nuestros grandes expositores hoy día, Erin, un placer, un gusto conocerte. Con Gracias, Juan. Camilo ya nos conocemos un poco más. También un gusto escucharte, Camilo. Muchas gracias a todos y todas quienes asistieron. Yo quería dejarlos me acordé de, justamente a propósito de que estamos en esta era en la que tenemos que ser más conscientes de nuestro entorno, y qué mejor que lo que comentó Camilo. Yo los quiero dejar con Fragments of Extinction. Me acordé, un italiano que viene grabando, y su idea es que todo el mundo aporte en su gran proyecto, viene grabando paisajes en distintas partes, ha estado en selvas, qué sé yo, y entonces, bueno, va viendo cómo algunas especies se han ido extinguiendo a propósito de que las va grabando, ¿no? Y bueno, tiene ahí todo un tema natural, así que esa puede ser mi guinda de la torta. Y Sí. bueno, eso, muchas gracias. Hoy día termina el seminario. Ah, qué bueno. Yo Así quería, ¿querías cerrar con algo? quería preguntar si es posible tomarnos una foto para tener un recuerdo de este momento tan bonito. Ah, verdad. Bueno, ahí no sé si Natalia quiere, que me experta ahí en el asunto, yo igual voy a Los intentarlo que aquí. quieran abrir la cámara, perfecto. Y si no, bueno, se respeta también. Eso, ya. Ahí avisan. ¿Sí? Ya, ahí cuento. Para que pongan su Ya. mejor cara. 1, 2. Ah, no, vamos a esperar a Bastián. Ahí, Javier también. Bien, bien, Bastián, Javiera. Rebeca, ¿la esperamos a usted también o no? Parece Ah, que... bien, Jocelyn. Qué bonito. Ya, ahora sí, vamos. Súper. Ah, Rebeca, ahí viene. Ahí viene eso. Yo sabía que iba a llegar Rebeca. Vamos, 1, 2, 3. Maravilloso. Voy a revisar Súper. que Qué todos gente tengan tan los ojos bonita, abiertos. vale. Listo. Súper. Gracias. Ya pues, muchas gracias. Ahí, bueno. Chao, chao. Muchas gracias.